Mis hermanos, qué poderoso es nuestro Padre, qué santo es nuestro Padre. Santidad es un estado incorruptible y es la garantía de que su amor es eterno, de que su paz es eterna, que su verdad es eterna, porque Él no puede mentir, Él no puede retractarse, es su naturaleza. Y por esa razón, los hijos que estamos aprendiendo a recibir nuestra herencia, pues estamos siendo llevados a santificación, aprendiendo a vivirla para que podamos finalmente disfrutar todo lo que nuestro Padre nos ha dado. Hola Lea, me da mucho gusto verte y escuchar lo que nos compartiste. Tú sigue creciendo como hija de nuestro Padre. Esa es mi hermana, Lea, en Oaxaca. Pues qué privilegio tenemos, ¿no? Hoy de reunirnos, de recibir el reporte de Dios por boca de todos estos testigos fieles y de sentarnos a la mesa de Abba para continuar siendo servidos por un Padre fiel. Yo quiero invitarte a que dispongas tu corazón, que en verdad tu corazón esté sentado a la mesa de Abba hoy y pueda el Espíritu Santo alumbrar tu entendimiento, pueda Jesús ser autor de fe en tu corazón y nuestro Padre pueda presentarte lo que ha preparado para que tú recibas hoy en promesa para que Él lo cumpla en tu vida. Acompáñame a darle gracias, por favor. Padre, estamos aquí para que tu pacto se cumpla en nosotros. Todo lo que has hecho desde la eternidad tiene que concretarse en nuestras vidas hechas conformes a la imagen de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y hoy estamos aquí para darte gracias por todo este reporte de fidelidad que tus hijos nos han compartido y porque nuestra boca está abierta, nuestro corazón dispuesto para que tú ahora nos des la leche espiritual no adulterada y podamos crecer por ella para salvación. Gracias por todo lo que vas a abundar hoy en nuestros corazones y por la libertad que tenemos para recibir, porque donde tu Espíritu está, allí hay libertad, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos de lleno a entrar a lo que hoy Dios quiere darnos para vivir, y yo quiero invitarte a que enfoques tu corazón a esta promesa que Dios quiere cumplir en tu vida y quiere habilitarte para que participes en que la cumplan todos. Una conciencia pura. Ahora, esta promesa está completamente integrada a todo lo que hemos estado recibiendo y a nuestra habilitación para participar en ser fuentes de Dios. Quiero que visualices tu vida como una fuente donde Dios es el agua en 12 expresiones, ¿sí? No es un agua de 12 sabores. Es un agua perfecta porque contiene 12 virtudes. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, justicia, verdad y santidad. Ese es el ser de Dios. Y todo lo que Él es, tú y yo estamos diseñados para hacerlo disponible a todas las personas en nuestro entorno y a toda la creación eternamente. Esa es la gloria de Dios en nosotros. Pero esa expresión, ese fluir de quien Dios es en ti y en mí, tiene que manifestarse al paso de nuestra renovación. Y esa renovación ocurre por santificación. Sí, porque no todo lo que Dios es está ya fluyendo perfectamente de cada uno de nosotros. En Jesús es absoluto el fluir del Padre. En ti y en mí está siendo generado por esta maravillosa obra de Dios que Él ha puesto, ha nombrado la renovación por el Espíritu Santo.
Y entonces hoy vamos a ocuparnos de permitirle a Dios mostrarnos el lugar específico donde ocurre la santificación en nuestro espíritu. Y esta es tu conciencia, mi conciencia. Ahora, antes de empezar a trabajar esta verdad, quiero invitarte a que tengas perfecta claridad que todo nuestro caminar es un caminar en promesas que se están cumpliendo. Si tú no puedes ver tu día, tu vida, tu persona en promesas que Abba está cumpliendo contigo, entonces ahí empieza el proceso de tu renovación. Porque muchos de nosotros hemos venido de la corrupción de la verdad al haber aceptado sistemas de creencia donde al estilo del viejo pacto aprendimos Biblia para obedecerla con el fin de tener el mérito de esa obediencia para merecer bendición. Sí, ese es el esquema del viejo pacto. Y así está escrito, así fue provisto, y Jesús vino a hacerlo obsoleto. Pero el enemigo se ha ocupado de torcer la verdad y crear toda un sistema de creencia que se llama teología, y esa palabra ya te dice que hay un problema, porque la teología es el estudio que el hombre hace de, ¿sí? Como la biología es el estudio que el hombre hace de la vida, y la teología es el estudio que el hombre hace de Dios. Y por lo tanto, pues no tiene ningún valor eterno. Y está predispuesto al método científico y todas esas cosas. ¿Qué quiere decir error? Entonces tú y yo estamos siendo traídos a la verdad que Jesús es por el Espíritu Santo que nos fue dado el día que creímos. Y eso ahora requiere que estemos dispuestos a que Dios cambie completamente nuestra manera de entender. Y hemos estado comprendiendo que por esa razón, al ser renacidos de la simiente de Dios, se nos dio la mente de Cristo. Y ahora estamos caminando, aprendiendo a caminar verdades que son promesas que Dios va a cumplir. Y entonces hoy disponte a recibir esta promesa de tu Padre, una conciencia pura, ¿sí? Si puedes designar en tu entendimiento que esto es una promesa, todo lo que hoy vamos a ver entonces se recibe con mucho gozo, porque imagínate que tu conciencia pueda operar en la misma pureza en la que opera la conciencia de Jesús. Y vamos a empezar allí, para que al empezar al continuar con recibir todo lo que Dios nos quiere entregar, tu expectativa de fe sea que tú resultes con una conciencia tan pura, tan santa, tan perfecta como es la de Jesús. Entonces vamos a permitirle a Dios mostrarnos la conciencia de Jesús. La conciencia de Jesús no tiene ningún tipo de daño. Ahora quiero recordarte que Jesús vino a esta tierra a ser completamente asediado y atacado por las tinieblas. que su paso por esta tierra no fue un paso donde todo el mundo lo reconoció, lo aceptó y lo respetó, sino todo lo contrario. Y que la última etapa de su tiempo aquí en la tierra fue quedar colgado en una cruz, acusado de ser un mentiroso, un malhechor, un impostor. Llegó molido por nuestros pecados, ¿sí? De tal forma que quedó completamente desfigurado. Y Dios lo asemeja, para que tengas una idea, porque vemos películas que se han hecho y todo, pero ese cuerpo colgado en la cruz que vemos en las películas más drásticas todavía tiene forma de hombre. Y Dios describe a Jesús en la cruz y diciendo que se parece más bien a una raíz de tierra seca, porque no hay en él forma de hombre. Sin embargo, con todo eso que Jesús pasó, su conciencia nunca fue dañada, ni por obras hechas por él, ni por obras hechas en su contra. ¿Sí? Entonces, esto es lo que Dios quiere entregarte hoy, esta promesa
de traerte a una conciencia pura. Y esta es una promesa del pacto eterno. En el pacto eterno Dios nos dice que Él se hace responsable totalmente de nuestras injusticias y nunca más se acordará de nuestros pecados ni de nuestras iniquidades. Cuando Dios habla de mis pecados, habla de los dos tipos de pecado que puedo tener en mi conciencia: los que yo cometo y los que son cometidos en mi contra. ¿Por qué se vuelven mis pecados? Porque los traigo puestos. ¿Sí? Porque el daño de las acciones de otras personas han perjudicado mi conciencia. Entonces, es importantísimo que le permitamos a Dios presentarnos esta promesa en el contexto de Jesús, en el contexto de su pacto contigo. Y que hoy tú le permitas a Dios encender fe en tu corazón con respecto a esta promesa. Porque de aquí va a partir tu libertad para ser una fuente plena de lo que Dios es. Sin esto trabajado en ti, sin esta promesa siendo cumplida en ti y en mí, traemos muchos daños. Y lo peor es que nos hemos aceptado dañados, ¿sí? Y conforme atravesamos las tribulaciones que nos restan por pasar, si no sabemos vivir esta promesa, pues seguimos recibiendo daños, porque no sabemos vivir lo mismo que Jesús sabe vivir, y por eso Él pasó por todo eso, pero sin pecado. ¿Sí? Y esa expresión de sin pecado quiere decir, Él no hizo pecado y ninguno de los pecados que se hicieron en su contra lo dañaron. Eso es muy importante comprender. De otra manera, Jesús estaría traumado el día de hoy, ¿sí? Porque el trauma sencillamente es el daño causado por eventos, por circunstancias, por acciones. Y entonces todos sabemos dañarnos. Esa es la escuela humana. Todo el mundo sale dañado. La conciencia de todo ser humano es un desastre en las dos direcciones. Pero la conciencia de Jesús es pura. Es incorruptible. Escucha eso. Incorruptible. Y tú y yo hemos renacido de la misma simiente incorruptible que Jesús es. Y por lo tanto, en nuestra renovación, vamos a ser traídos a esta conciencia incorruptible. Así que ahí está tu reto. ¿Aceptas vivir esta promesa de tu Padre para aprender a permitirle sanarte por completo? Ahora, vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Escucha a Dios comprometerse. Dice, y el Dios de paz, lo voy a personalizar, y mi Dios de paz me santifica por completo, y todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo lo preserva incorruptible, irreprensible, hasta la venida de mi Señor Jesucristo. ¿Qué tal? ¿Tu corazón vive esa promesa? Sí, porque lo hermoso de esta promesa es que Dios no dice, pues tú deberías ser santo e incorruptible, pero mira cómo estás. No, Él está haciendo una ratificación del artículo del pacto donde se comprometió a ser propicio a mis injusticias y dejarme absolutamente santo. Porque eso es lo que la última cláusula del pacto dice, y nunca más me acordaré de tus pecados ni de tus iniquidades. ¿Por qué no se va a acordar? Porque todo quedó procesado, porque ya no existe. ¿Te das cuenta? No es hacerse de la vista gorda, es haber sido propicio. Entonces, eso es donde hoy somos invitados a caminar. Y si tú le das el sí a Dios de que proceda con instalar esta promesa en tu corazón, entonces ahora vamos a caminarlo. ¿Y desde dónde vamos a caminarlo? Pues estamos aprendiendo a caminar en la luz, sin máscaras, ¿verdad? Eso es lo que fue nuestra sesión anterior. Y si te vas más sesiones atrás, todo eso debe ser parte de cómo llegas aquí, ¿sí? Vamos a caminar en la luz, ya no usando astucias humanas, ya no ocultando ni tratando de resguardarnos de daños, sino
en la confianza de que nuestro Padre se ha hecho responsable de hacernos luz. Y esa luz resplandece, y esta parte de la promesa me encanta porque dice que la luz de los justos es como la luz de la aurora, que va creciendo hasta que el día es perfecto. Entonces, el tantito de luz que yo pueda manifestar o tú puedas manifestar hoy, pues obviamente no es la plenitud de Cristo todavía, pero hey, ya hay luz, ¿sí? Entonces, si tú aprendes a vivir la promesa de una conciencia limpia, pura, incorruptible, en esa dimensión, la luz que eres en Dios va a resplandecer más y más y más. Bueno, vamos entonces a vivir el proceso del despojo. Si ya tienes entendimiento del sistema de Dios para cumplir su palabra contigo, sabes que la verdad que Él te presenta tiene que ir a desarraigar. Y me encantó esta imagen, porque ¿qué presenta? Raíces, ¿sí? Y todos venimos arraigados en engaños. Yo creo que los peores engaños son los engaños bíblicos. Y eso hace cortocircuito en muchas cabezas, ¿no? ¿Cómo que engaños bíblicos? Dios no engaña. No, pero el diablo sí. Toma lo escrito, lo tuerce, toma lo que Dios ha dicho y lo tuerce para crear engaños. Y cuando tú le recibes esa versión, entonces quedas engañado y muchos nos hemos arraigado allí. Entonces, ¿qué pasa? Pues, por ejemplo, el engaño fundamental que nos detiene de recibir la santificación de nuestra conciencia es el engaño de las obras muertas. Permíteme explicártelo. En la Biblia está escrito el viejo pacto. Se llama viejo porque está obsoleto. Y en ese pacto, la manera de tratar con las faltas era completamente opuesta a el pacto que nosotros vivimos hoy con Dios. Imagínate que la base de la ley del viejo pacto dice así: ojo por ojo y diente por diente, ¿sí? La base o sea, todo el sistema legal sobre el cual está construido el viejo pacto es completamente diferente, opuesto al pacto que nos toca a nosotros vivir. Y hasta que el Espíritu Santo no puede traerte aquí a desarraigar y destruir completamente todo este arraigo que traes puesto, que yo traía puesto, y yo sigo abierto a que Él siga desarraigando en mi vida. No, de ninguna manera pretendo haberlo ya alcanzado. Pero estoy consciente de raíces profundas en las que yo me basaba para verme, para comprenderme en una relación meritoria con Dios, basada en el viejo pacto, porque el viejo pacto es absolutamente meritorio. Dios le dijo a tantas personas en ese pacto y al pueblo completo, le dijo: estas son las leyes, preceptos, mandamientos que Jehová tu Dios te ha dado para que los pongas por obra. Y si los cumples, estas son las bendiciones que te seguirán. Y si los desobedeces, estas son las bendiciones, las maldiciones que te seguirán y te alcanzarán. Y entonces, ese pacto está basado en tus obras. Y dentro de ese pacto no hay promesa de sanidad de la conciencia. No la hay, no puede haberla, porque no hay provisión para arreglarle la conciencia a nadie. Bueno, cuando tú y yo venimos a Cristo y recibimos enseñanza de seguir practicando las obras del viejo pacto con el fin de agradar a Dios y merecer su bendición, merecer su perdón, merecer por obras, entonces ese es un estado terrible, porque nunca vas a conocer a Dios por ese medio y nunca vas a vivir la realidad de tu adopción como hijo o hija de Dios. Por el contrario, te vas a hundir en los frutos de las obras muertas. Y por esa razón, por ejemplo, las obras muertas son el esfuerzo humano, ¿sí?, ofrecido a Dios. Y mira el rechazo de Dios a eso desde el inicio, ¿no? Adán y Eva pecan y Dios sacrifica un cordero
y los viste de la piel del cordero, es misericordia, derrama la sangre del cordero y les da la carne del cordero por alimento. Empiezan a nacer sus hijos y Caín decide traerle a Dios una ofrenda de su esfuerzo como agricultor y le trae frutos de la tierra, ¿sí? Abel respeta lo que Dios había hecho y ofrece un cordero. ¿Y qué hace Dios? Rechaza la ofrenda de Caín. Y eso nunca ha cambiado en el corazón de Dios. No le ofrezcas tus esfuerzos. ¿Quieres agradar a Dios? Hay solamente una manera. Hebreos 11:6, el Espíritu Santo declara lo siguiente y dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la única manera de agradar a Dios es fe. ¿Y qué es fe? Creerle, tomarle la palabra y permitirle que cumpla sus promesas en tu vida. Pero eso no sucede correctamente en nosotros si nuestro entendimiento sigue arraigado a obras muertas. Esto es tan importante, tan crucial, tan fundamental a tu caminar de hijo, que en Hebreos el capítulo 6, el Espíritu Santo ahí declara que el primer fundamento de la verdad que Cristo es, lo vivimos en arrepentimiento de obras muertas. Y esto merece toda nuestra atención y la inversión de nuestra vida en permitirle al Espíritu Santo llevarnos a la vivencia de esa verdad. ¿Cómo vivo en arrepentimiento de obras muertas? Pues te lo digo porque no es el tema de hoy, ¿no? Pero es parte de. La promesa de hoy es una conciencia pura e incorruptible, pero el caminar hacia esa conciencia requiere el arrepentimiento de obras muertas. Y es todo lo que en tu corazón ha sido hecho con el fin de merecer. Todo. Les he compartido que hace muchos años era yo un jovencito allá en las montañas de Oaxaca y se me ocurrió hacer una gran oración de todos mis méritos, desde mi infancia hasta esa edad, ¿no? Yo sirviendo a Dios y haciendo para Dios y esto y aquello. La calificación de todas esas obras muertas. Y no crean que le parece día, no entendí, no sabía, no conocía nada de esta verdad. Toda mi instrucción era para obras muertas. Y una enorme parte del pueblo de Dios está en ese engaño. Ahora, ojo, porque el que está en el engaño de las obras muertas, entonces ¿qué no hacemos nada? No, espérame. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Pero esas obras las hace Él desde tu interior. No las haces tú para Dios. Todo lo que tú haces para Dios, todo lo que yo hago para Dios es una gran ofensa. Es una obra muerta. Y duele tremendamente cuando Dios empieza a trabajar eso. Y creo que cabe de una vez entregarte como ¿qué hace Dios con mis obras muertas? Pues eso está en 1 Corintios capítulo 3, donde hay una advertencia del Espíritu Santo y dice, cuida cómo tú edificas sobre el fundamento que es Cristo. ¿Te das cuenta? Tú edificas, no Dios edifica, tú edificas. Porque la obra de cada uno cual fuere, el fuego la probará. ¿Sí? Yo he vivido esas llamaradas donde mis obras muertas han sido consumidas por el fuego de Dios. Pero no es un acto de coraje de parte de tu Padre, es un acto de libertad. Si lo último que el Padre quiere ver en tu corazón, en mi corazón, es un arraigo a engaños del diablo, manifestándose en obras muertas. Porque, tristemente, las obras muertas las hace con mucha devoción, con mucho sacrificio, con mucha entrega, con mucho esfuerzo, con mucha sinceridad, pero no son las obras de Dios, son mis obras para Dios. Bueno, vamos a caminar a libertad de esto. ¿Cómo salgo de aquí? Arrepintiéndome. Pero tengo que entender esta parte de mí porque aquí se registran las obras. Mi conciencia. ¿Qué es mi conciencia? Mi conciencia es la parte de mi espíritu que conoce dónde yo estoy parado con Dios. Fíjense que es bien interesante, esta palabra conciencia aparece por primera vez en la Escritura en el Nuevo Testamento.
en el nuevo pacto. Y su significado literal es así, es conocimiento mutuo. Y eso es como sorprendente un poquito, ¿no? Conocimiento mutuo, eso es lo que quiere decir conciencia, sí. Porque ¿quién es la otra parte que sabe lo que hay en mi conciencia? Dios, ¿sí? En Hebreos el capítulo 4, el versículo 12 y 13 se nos habla de esto. Se nos dice que Jesús, que es la palabra de Dios, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Luego dice lo siguiente, y no hay cosa creada que se oculte en su presencia, antes bien todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Entonces mi conciencia es ese lugar en mi espíritu donde todo está abierto y desnudo a Dios. Bueno, ¿y qué contiene? Contiene obras, ¿sí? Contiene el registro de todo lo que yo he hecho y contiene el registro de todo lo que me han hecho, con una calificación. Entonces las obras muertas están en mi conciencia. Crean un estado de mérito falso, de justicia propia. O cuando no las tengo, me deprimo porque no valgo nada. Soy una basura. Me vuelvo víctima. Todo eso ocurre en tu conciencia. Es un registro donde está todo eso escrito. Y no hay medio humano para rectificar la conciencia. No lo hay. Nunca lo va a haber. Porque eso no está en el cerebro, eso está en tu espíritu. Y por eso los intentos de la ciencia para ayudar a las personas cuyas conciencias se desbordan es drogarlos de alguna manera, ¿no? Quitarles funciones para que no se suiciden o no hagan daño, esto, aquello. Pero vemos que eso no es eficaz, eso no es sanarlos. Las terapias y los esfuerzos por ayudarle a entenderse y a superar esos traumas y demás, pues tampoco sanan. Sencillamente ofrecen un paliativo, una manera de negociar esa situación incambiable por medios humanos. Entonces, hoy quiero que veas tu conciencia en la luz de la verdad. Porque tú puedes decir, no, pues yo traigo la conciencia bien dañada y ya me di cuenta dónde está mi problema. Eso no es fe. Sí, porque hoy estamos recibiendo una promesa de una conciencia pura. Entonces vamos a entender la conciencia en esta verdad. En la verdad de la promesa, mi conciencia es ahora el testigo interno de mi posición con Abba. ¿Qué tal? ¿Sí? En la escritura, en la carta a los Romanos, el Espíritu Santo instruyó a Pablo a escribir lo siguiente. Dice que cada persona vive el testimonio de su conciencia, defendiéndole o acusándole en sus razonamientos. Entonces esto es críticamente importante a nuestra transformación. Y por esa razón, hoy necesitas tener promesa aquí y permitirle a Dios llevarte a santificación de tu conciencia. Mira lo que está escrito en Hebreos 10:22. Dice que nos acerquemos a nuestro Padre con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Ahí está. De que Él va a cumplir su promesa contigo, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Deja de aceptarte dañado, ¿sí? Deja de decir, bueno, yo estoy así porque me pasó esto. Eso es el cuento de la víctima, ¿no? Yo estoy así porque hice esto, es el cuento del culpable. Y todo ser humano tiene las dos partes. Pero tú, como hijo o hija de Dios, no te aceptes allí. Echa mano de la promesa para recibir su cumplimiento. Padre, santifícame por completo. Yo creo que vamos a enviarles un catálogo de herencia. Yo estoy cada día más convencido de que el Espíritu Santo, como albacea de nuestra herencia, conoce perfectamente todas las promesas, todo lo que se nos ha dado. Eso es la promesa, como está escrito en 1 Corintios 2, donde dice que nosotros hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos todo lo que Dios nos ha concedido. Y como parte de tu herencia está tu conciencia sanada.
y vamos a enviarles un listado de escrituras correspondientes para que lo inviertan en lo personal y en los grupos donde están oficiando como sacerdotes, para que la promesa se amplíe. Te das cuenta, veas el tamaño de esta promesa, el peso de esta promesa, la importancia de que vivas esta promesa con Dios. Pero el fruto de la santificación de tu conciencia es paz, ¿sí? Porque el que no tiene su conciencia saneada no vive paz. Sí, nació de nuevo, gloria a Dios, pero no vive paz. Porque las cosas en su conciencia siguen activas y la paz de Dios no es un remedio, no es un paliativo, no es un remedito ahí para que te calmes. No, la paz de Dios es una fuerza divina que te mantiene unido al Padre. Y tiene un costo altísimo para nosotros, porque Jesús tuvo que hacer la paz por medio de su sangre. Entonces es una herencia, ¿sí? Si tú vas a ser uno con Dios, Dios es paz. ¿Cómo voy a estar yo unido a Dios? Él es paz y yo me ando desbaratando. ¿Dónde está el problema? En mi conciencia. Muy bien. Entonces vamos a caminar el proceso, ¿de acuerdo? ¿Cómo Dios lo va a cumplir? Y recuerda, estas sesiones te introducen a verdades que Dios quiere hacer eternas en ti. Entonces, no seamos de las personas que venimos a oír la palabra, dar gracias por lo que oímos y olvidarnos mañana, sino personas que recibimos promesas y nos ponemos a vivirlas para que se cumplan y el Espíritu Santo abunde la verdad en nosotros. Vamos a entender qué pasa entonces. Tú te pones a vivir esta promesa y el Espíritu Santo te lleva a un estado de fricción interna. ¿Cómo? Sí. ¿Para qué? Para hacerte libre. Porque todos tenemos ya una adaptación a una conciencia dañada, ¿sí? Hemos encontrado una manera de vivir con nosotros así como estamos. Y el trabajo de Dios es romper esa falsa paz. Algunos nos confundimos aquí, porque hemos escuchado y a todos nos ha pasado que yo creo que ya superé esto y de repente, ¡pum!, ahí está otra vez y con más. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Porque ahora te toca sanar, por eso. Porque Dios no puede ser fiel contigo y todas las cosas en tu conciencia están abiertas y desnudas en su presencia y dejarte así como estás. Ponerle un techito encima para que te pares encima, pero aguas que no se te vaya a ocurrir meterte ahí donde está el veneno. No, Dios tiene que ir a sacar todo eso, sanarlo, santificarte por completo. Y el hijo y la hija que aprendemos a vivir eso, entonces damos gracias porque se acabó la falsa paz. Voy a la verdadera, ¿sí? Y por eso estamos hablando aquí de este proceso, que Dios te lleve a que se rompa la paz falsa, tus dependencias en cosas, en esto, en aquello, para estar bien, te lleve a esta confrontación amorosa, aquí lo dice como la fricción amorosa. El Espíritu Santo no viene a acusarte, pero sí viene a confrontar esa paz falsa, a tumbar ese cimiento construido por tus esfuerzos, por doctrinas de engaño, lo que sea. ¿Con qué propósito? Invitarte a sanar, ¿sí? Y entonces eres invitado a la confesión, porque mientras no confieses, Dios ha declarado lo siguiente, dice, el que encubre su pecado no prosperará. Ahora, cuando dice su pecado, por favor siempre ten presente, son los dos tipos de pecado, los que has hecho y los que te han hecho. No prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Nuestra promesa en el nuevo pacto está en 1 de Juan 1, versículos 7 al 9, donde hemos estado trabajando. Andar en la luz, aprendiendo a caminar en la luz, ¿para qué? Dice, si confieso mis pecados, Él, Abba, es fiel y justo para perdonar mis pecados, los dos tipos de pecado, y limpiarme de toda maldad. Ahí está la promesa de sanidad de mi conciencia. Y entonces cuando doy ese paso de fe, la confesión es un paso de fe. Y esto es maravilloso porque en lugar de traer eso ahí escondido o en una falsa paz, el Espíritu Santo me trae ahora a confrontarlo y en lugar de meterme en un pozo de
Sí, qué bárbaro, yo todavía sigo aquí. No, 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 tu proceso aquí debe ser muy ágil, muy directo. Padre, gracias porque esto no está quitado todavía. Y tú decidiste que ya llegó el momento de hacerme libre. Gracias, aquí está. La confesión es un acto de entrega, ¿sí? No es lo que se enseña, no es pégate y di mi culpa, o la manera en que lo hayas aprendido a hacer. No. El pacto dice, seré propicio a tus injusticias. Bueno, si yo digo que no tengo injusticias, pues no califico para la propiciación. ¿Cómo he hecho mano de la propiciación? Confesando lo que necesita propiciación. Y entonces, en ese instante, Abba toma lo que le estoy entregando y es propicio. Aplica perdón, la sangre de Cristo, y sana mi ser de la maldad que ha estado dominando mi existencia. ¿Qué produce eso? Comunión. ¿Sí? La sangre de Jesús tiene acceso para limpiar y sanarme. Y lo que estorbaba mi comunión con Dios es eliminado. Bueno, eso te hace libre de este pesado tribunal de las obras muertas. Cuando tú dices, yo no me merezco esto que estoy viviendo, tu entendimiento funciona en obras muertas. Cuando tú dices, pues sí, yo la regué y ahora la pago, tu entendimiento funciona en obras muertas. ¿Te das cuenta? Entonces Dios quiere hacernos libres de esto y por eso ha declarado que para ti, para mí, como sus hijos, no hay condenación. Para los que estamos en Cristo Jesús, que no caminamos según la carne, el entendimiento humano, la naturaleza humana, sino según el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto hermanos, es tan maravillosamente provisto, está tan maravillosamente provisto y tiene que ser operado por Dios en cada uno de nosotros paso a paso, y por eso hoy estamos siendo presentados con esto. Y aquí está cómo sucede. El Espíritu Santo te trae a la conciencia de estas obras muertas que andas cargando. Tú las reconoces, las confiesas, y entonces a tu conciencia se le aplica la sangre de Cristo. Y únicamente entonces hay libertad. En el libro de Hebreos, el capítulo 9, Dios ahí nos habla del comparativo entre los dos pactos. Porque en el viejo pacto, los sacerdotes todos los días estaban ocupados en sacrificar animalitos por los pecados de la gente que venía a confesar, ¿sí? Y era una provisión de misericordia, porque tú reconocías tu pecado de la siguiente manera. De acuerdo a tu capacidad económica, traías o una paloma o lo que era permitido por la ley. Lo presentabas al sacerdote. ¿Para qué traes esta ofrenda? Esta es para mis pecados, para expiación de pecados. Entonces el sacerdote tomaba el animal y tú ponías tu mano sobre su cabeza para confesar el pecado por el cual se iba a matar a ese animal. Y su sangre era derramada. Ese era el oficio de los sacerdotes todos los días. Matadero de animales. Pero Dios nos dice en el libro de Hebreos que toda esa sangre de animales derramada nunca pudo limpiar la conciencia de los que practicaban ese culto. ¿Te das cuenta? En contraste, Jesús hizo un solo sacrificio de sí mismo para pagar una vez para siempre el pecado de todos. Ahora, ese pago está hecho y está en depósito con el Padre. Y vamos a hablar de eso más adelante en otras sesiones, porque vamos a estar aquí trabajando esto. Si tú vas a ser un sacerdote que ministra justicia y no vives esto, pues no eres un sacerdote habilitado. Tienes que entender esto a profundidad, vivirlo y ser la evidencia de este proceso divino. Una conciencia limpia, no porque nunca hubo daño, sino porque vives este proceso. Y entonces en Hebreos dice que la manera en que nuestra conciencia es sanada es porque en nosotros se rocía la sangre de Cristo. Ella sí limpia la conciencia. ¿Y qué produce? Paz. Paz quiere decir unidad con Dios. ¿Qué me separa de Dios? Pecado. ¿Qué me une a Dios? Paz. Y Jesús hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Muy bien.
Tu habilitación para ministrar sanidad y libertad a todos depende de tu vivencia de este proceso. Ser el paciente sanado. ¿Sí? Lo dijimos en la sesión anterior. El que ha sido perdonado puede ministrar perdón. Participar en que Dios le lleve su perdón a otros. Hoy estás viendo tu conciencia como el lugar donde esto se opera. Entonces eres la evidencia, la prueba viva y el oficiante de paz. Si algo vino Jesús a hacer es hacer la paz. Pero la paz, mis amados hermanos, no es un estado de calma. Tiene un costo enorme y tenemos que saber vivirla y luego ser fuentes de ella a otros. ¿Cómo va a venir a paz una persona cuya conciencia está toda hecha a pedazos por este mismo proceso? Cuando tú eres la carta viva de ese proceso, no porque ya terminó Dios de santificar tu conciencia, sino porque ya sabes vivir esa santificación. Entonces, en tu diario vivir, más santificación, más sanidad de tu conciencia, más habilitación para entregarle eso mismo a las personas en tu entorno. A veces estamos en relaciones con personas que somos parte de por qué sus conciencias están dañadas. Tenemos que permitirle a Dios santificar nuestra conciencia, porque mientras tú seas culpable, no puedes participar en que las personas a quienes dañaste sanen. Es cuando tú recibes la gracia del perdón que tu intercesión funciona y que Dios puede abrirte espacios para que sencillamente entregues el testimonio del amor que Dios te tiene a ti y les tiene a ellos, para que acepten que Dios sane sus conciencias. Yo no puedo arreglar mis errores con mis hijos, mis errores con mi esposa, mis errores con mis hermanos, mis errores con ustedes. No los puedo arreglar yo. ¿Cómo voy y te sano la conciencia? Si tú recibiste la ofensa, pues estás dañado. Y no hay nada que yo pueda hacer por cuenta propia para ir a enmendar ese error o ese pecado. Pero mira lo hermoso que es poder sentarme hoy contigo y hablarte del que sí lo arregla, del que dio su vida para que tú y yo podamos disfrutar de una conciencia pura como es la suya y podamos participar en que todos tengan acceso a esta salud que Dios quiere operar en nuestras vidas. Le das tu sí a Dios, le dices: yo acepto tu promesa, ya no voy a seguir aceptándome dañado, voy a vivir el cumplimiento y mi única aspiración ahora es que limpies por completo mi conciencia. Padre, haz tu obra en nosotros, convéncenos, da testimonio al corazón de cada hijo e hija que escucha esta verdad de que esto es tu palabra y tu invitación, y que todos podamos disponernos a vivir fe aquí y el proceso de santificación que nos sana, porque solamente en conciencias limpiadas con la sangre de Jesús habrá libertad para ser uno contigo. Gracias por hablarnos esta verdad en el nombre de Jesús. Gracias por tu pacto eterno. Ahora, Padre, enséñanos a vivir ese cumplimiento en tu misericordia, en tu verdad, en tu gracia, en tu amor y en tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Vívelo, porque ahí hay libertad. Les amamos, mis hermanos. Bendiciones.